Hay relojes que cuestan 5,000, 15,000 pesos y van a perder valor contra un Rolex que puedes llegar a coleccionar. Meterte a una aventura de si algo va a funcionar o no es un riesgo enorme. Si tú sigues teniendo la misma información sin hacer experimentos en tu vida en general, pues no vas a llegar a ningún lado más que a donde estás y ahí se va a repetir. Pues la gente se pregunta, si no puedo ahorrar, ¿cómo voy a generar un patrimonio, no? Hay personas que ganan 50,000 pesos al mes y terminan siendo millonarias y otras que ganan 500,000 y terminan sin nada. La diferencia no está en cuánto ganan, sino en cuál es su patrimonio. Entonces ahorita vamos a platicar de esto. Esteban. Bienvenidos. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio, mi palabra primero que nada, ¿no? Hay que definirlo como desde la base. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio, para mí, seguramente tiene que tener otra definición en Google, es el capital que se queda en tu casa, para tu familia. No. O sea, lo que estás mencionando es como tu flujo de efectivo, ¿no? No. Lo que te queda en el flujo. A ver, explícate. Para mí, el flujo es el dinero que viene y va. O sea, viene por alguna razón, que hiciste un negocio, estás en un trabajo, tienes flujo, tienes ese ingreso y va a tus gastos de lo que para sostener tu vida. Ese es el flujo. El patrimonio para mí es de lo que llega, cuánto eso de que llega se va a quedar contigo. No vas a darlo, no lo vas a soltar en tus gastos, sino que se va a quedar contigo y ese patrimonio normalmente lo veo como una casa, un coche, bien. Sí, de ahí partimos bien. El capital, de lo que correcto. Dinero. Sí, digo, el flujo normalmente sí es cómo se mueve el dinero naturalmente desde tus ingresos hasta tus egresos. Y normalmente se considera como flujo de efectivo aquel que te queda al final de, por ejemplo, todo lo que entra contra todo lo que sale. En una empresa es como las utilidades, ¿no? A final de cuentas. Pero tienes toda la razón, ¿no? El patrimonio es prácticamente, en un balance general, son tus activos menos tus pasivos. Y tus activos es aquello, pues prácticamente que ya tienes pagado, que no te generan deuda, obviamente. Por ejemplo, en una casa, si tú compras una casa, cuesta 5 millones de pesos, pero la tienes a crédito y has pagado la mitad, 2.5 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es tu patrimonio en ese caso? Todavía. ¿Sí? No, tu patrimonio son los 2.5 millones que ya pagaste. Bueno, tienes razón. Porque tienes el activo de los 5 millones menos lo que debes, que son 2.5. Pero todavía no se completa todo. Pues, no, sí entiendo. Sí, o sea, teóricamente, si no pagas, te quitan la casa. Sí, pero el punto es que, viendo lo positivo es... Lo que pasa es que tienes el activo y tienes un pasivo, que teóricamente tienes que pagar. Si no pagas, te van a quitar la casa, lo entiendo, y tienes cero. Ahora, deja tú el cero. Tratas de recuperarlo y después te amonestan, o sea, vamos a ver lo positivo, lo vas a pagar, ya tienes la mitad de tu casa y ese es tu patrimonio. Ajá. Es un activo. Ahora, el patrimonio también se puede ver como un coche, aunque se vea como algo no activo. También es un patrimonio, aunque es un activo que normalmente te genera gastos y no te genera un rendimiento, ¿no? Sí es un patrimonio, sí es patrimonio, pero es un patrimonio que se va perdiendo valor, digámoslo así, ¿no? A diferencia de a lo mejor un bien inmueble, ¿no? O activos. También depende de cómo lo veas, ¿no? Porque si utilizas tu coche para obtener más activos, también creo que es parte de algo más grande. Que si solamente lo utilizas para pasearte y... paréntesis, también hay carros que son activos como tal, ¿no? Los coleccionables, por ejemplo. Inclusive ahorita que hubo esta demanda excesiva de chips para los autos y que hubo cierta escasez o que las fábricas no se daban abasto para satisfacer la demanda, hubo autos que usados hasta que aumentaron de valor, ¿no? Cosa rara. Que es cosa rara, ¿no? Porque obviamente es un carro, va pasando los años y ya lo vas viendo más viejito, se desgasta. El dicho que siempre es de que tú, en cuanto sale de la agencia, pierde valor. O sea, no... Sí, pero bueno, son dos juegos distintos, ¿no? El de los coleccionables ya es otro asunto, ¿no? O sea, son carros que... Sí, es como el tema de los relojes. Hay relojes que cuestan 5,000, 15,000 pesos y van a perder valor contra un Rolex que puedes llegar a coleccionar. Son diferentes tipos de valores. Claro, exactamente.
Pero bueno, vamos a tocar este tema de cómo construir patrimonio, pero pues mucha gente se va a preguntar, digamos, el 60% de la población en México tiene dificultades para generar ahorros, ¿no? Ya de por sí, el 60%. 60%, Wow. ¿no? Entonces, pues la gente se pregunta, si no puedo ahorrar, ¿cómo voy a generar un patrimonio, no? Es que, a ver, Es más, la mayoría o gran parte de los mexicanos no van a tener para hacerle frente a alguna emergencia que se les presente, ¿no? porque En los no próximos pueden. 15 días. Pues no, porque no tienen a lo mejor ese fondito, o sea, eso es lo que llamamos prácticamente vivir al día, ¿no? Ujú. Tristemente, ¿no? Y el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza nacional. ¿Eso qué te dice? 10%. Wow. Lo que nos dice es que los pobres tienden a hacerse más pobres y los ricos tienden a hacerse más ricos, ¿no? ¿Y quién regula eso? Pues la economía, ¿no? ¿El mercado? El mercado, las situaciones políticas, o sea, son muchos factores, ¿no? Son muchos factores. Pero yo creo que el tema, si tuviéramos que poner así como que un culpable o poner a alguien que pudiera hacer un cambio importante, probablemente estaría la política, ¿no? Sí. O sea, que hay políticas que buscan el crecimiento de la gente, hay otras políticas que buscan el deterioro de la clase empresarial, ¿no? Hay políticas que buscan mantener a la población contenta, aunque sea con migajas, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos metiendo en un tema Dios. escabroso, Donde ¿no? termine, donde termine. ¿No? Entonces, ¿cómo ves tú que esto de construir patrimonio, que Para mí, pues, viendo los números que me acabas de decir, o sea, la mayoría de las personas, porque la mayoría es el 60%, no pueden construirlo. O sea, no pueden porque viven al día. cómo se ¿Cómo? construye la riqueza, primero que nada? ¿O cómo se reconstruye el patrimonio? Pues quedándote con una parte de lo que ganas. Entonces tienes que... ¿Recuerdas el libro que me... Tienes dos opciones, o ganar más o perder menos, ¿no? Pero O ganar más o gastar menos. recomiendo las dos. Sí, no, idealmente, pues te dice, ¿no? Cuando incrementas tus ingresos, que mantengas tu estilo de vida para que no se incrementen también tus egresos, porque si no, prácticamente quedas donde Quedas mismo, igual. ¿no? Entonces, lo ideal, como tú dices, es que sucedan las dos cosas. Pero si no, por lo menos alguna de los dos, ¿no? Sí. Yo tomaría el de ganar más, porque el gastar menos, yo siento que si ya vienes con ese, si ya eres parte de ese 60%, Decirlo es más fácil que hacerlo. sí. Pero No, si a ya ver, eres, pero si ya en eres este parte de ese, ¿cómo ganas más? impactando más, viendo más opciones, Si trabajas en una educándote empresa, más. una fábrica de medicinas, de medicamentos, Una fábrica de zapatos, te lo voy a poner un como ejemplo. laboratorio, bueno, una fábrica de zapatos. Yo estuve trabajando en una bodega de zapatos un tiempo, Ujú. a los 17, 18. Y recuerdo que en la bodega, para empezar, en mi cabeza nunca se ha quedado como de que, ay, aquí me voy a quedar, este es mi trabajo. No, siempre es tratar de buscar crecer y buscar, para empezar desde ahí ya. Entonces, primer paso, que la ardilla te gire al 3000%. Segundo paso, empezar a buscar oportunidades. Yo me acuerdo que cuando estaba ahí, ¿Pero en qué puesto estabas? ¿Qué hacías? pues en el almacén, o sea, llegaban los zapatos y yo era el que veía de que, esta marca va aquí. ¿Era fábrica o era una distribuidora? No, era una distribuidora. Ok. Entonces no fabricaban. Ahí llegaban zapatos, entraban y salían. Ajá. No. Nada más era ¿Y de tú que organizabas? esta es la marca de tal zapato, va en tal lugar y lo pongo ahí. Ajá. Y ya. Y luego ¿Era una hacían marca otros procesos. específica o era una...? No quiero decir nombres. No, Pero pues eran de estos famosos. Pero, digamos, ¿vendías varias marcas o Sí, era la eran varias marca? marcas. Eran de un catálogo. Ok. Entonces, cuando ¿De un estaba ahí. catálogo de zapatos para Sí, mujeres? no, para la familia. Ok. O sea, era de todo. Entonces, Pues dilo, ¿no? no, publicidad gratis, no importa. Pues. Y luego, imagínate que se hace viral esto, no puede ser. Pero el punto es que siempre vi como la opción, hasta ese punto, yo sabía que se vendían zapatos online, por ejemplo. Entonces, mucho tiempo se me ocurrió ser el intermediario a través de una página web para que en lugar de que funcionara a través de su catálogo, funcionara a través de mi página web y yo poder mover ese producto. Pero era algo que ya sucedía en mi mente. No es algo de, pues es que como
gano 1,200 pesos a la semana. O sea, es algo que... Pero a ver, o sea, ellos vendían por su catálogo Sí, y tú querías hacer una página web para para... evitar el catálogo y Ajá, saber que ciertos modelos se vendían más que otros porque era obvio. Entonces, ya. entonces, de alguna manera yo tenía como esa información como para poder... Pero el mercado estaba hecho para gente que iba mejor en lugar de comprar en el catálogo, comprar a través de internet. Pues no lo sabía. O sea, pero el punto es... Ya tenía que tener una Ajá, computadora la gente, conocimiento de cómo... exactamente. Entonces, pero siempre hay pasos que puedes adelantar. ¿Estás de acuerdo? O sea, es... O sea, ya andabas Sí, o acá... sea, conocimiento, necesitas primero... ¿Lo hiciste? No caí, no pude. Entonces no incrementaste tus ingresos. Sí, pero no de esa manera. Me moví y Entonces después esta empecé. historia fue nomás No, para... esa historia lo planteo porque... Esa historia lo planteo porque Cuéntanos siempre hay la que te hizo incrementar el ingreso. solucionar problemas para diferentes personas ¿Pero y era especialmente en la de online. zapatos? No, nada que ver. Ah, bueno. Eso tiene que ver más con marketing digital. Pero lo que Bueno, a voy ver, es que entonces te voy a decir... ahora, desde a ese ver, punto, yo estoy en el punto de tu trabajo en el almacén. ok, Pues, ¿cómo vas a incrementar tus ingresos si te pagan un sueldo? si necesitas educarte, o sea, necesitas sí más información de la que tienes, porque si no entiendes más información de la que tienes, te vas a quedar en donde mismo. Entonces, ¿eh? ¿No estás vendiendo humo así como en las redes de que Pues no, no, y ahora tú proponle a tu jefe que haga esto y le vas a no, cobrar una comisión y de no, eso? es que eso es real hasta cierto punto, pero Sí. o sea, necesitas que haya un sustento detrás, necesitas algo tangible como para que haga sentido. Pero no, todavía no. A ver, el Pero punto no es, tienes que ser como más radical. O sea, si quieres aumentar tus ingresos, es como buscas otro trabajo o buscas hacer un negocio, aunque sea sí, pequeño. pero ¿qué trabajo buscan? No sé, o sea, digo, si vendías, si estabas en el almacén, pues a lo mejor tu idea pudiera haber sido crear un software para controlar mejor el almacén y vendérselo a la No, competencia tampoco, o es a... que eso es a lo que voy con más información porque, o sea, yo recuerdo tener 18 años y decir, pues es que yo veo que O internet sea, y veo zapatos y lo puedo unir. pero la base es, o sea, la misma. O sea, el problema es que la gente nos va a decir, ok, pues qué padre, pues incrementamos ingresos, ¿no? ¿Cuál es la idea de cómo incrementas ese ingreso? O sea, Teniendo más siendo información, prácticos y realistas. si no tienes más información, no puedes ver otros mundos. ¿Y cómo se obtiene más información? A eso es a lo que iba desde hace rato, es desde que tengo 16, no he parado de escuchar todos los días información nueva. O sea, un podcast, un libro, o sea, algo que esté constantemente viendo, algo que me permita ver patrones que sepa que funcionan y qué patrones no funcionan. ¿A qué me refiero esto de patrones? Que hay veces que justamente se pueden detectar mentiras a través de redes sociales porque se ve incoherente lo que dice con lo que se hace, que son o sea, toda esta gama de personas que venden cursos y que se viven a través de los cursos más que de verdad lo que hacen. Pero el punto al que quiero llegar con esto es que necesitas información para poder saber qué es mentira y qué es real. Si tú sigues teniendo la misma información sin hacer experimentos en tu vida en general, pues no vas a llegar a ningún lado más que a donde estás y ahí se Mira, va a repetir. yo creo que siendo muy concretos, hay constructores y destructores de patrimonio. Y bueno, aquí tengo lista de los más comunes, ¿no? Bienes raíces, negocio, acciones y fondos de inversión, y participaciones en empresas o proyectos. Siendo muy realistas, o sea, para la gente que tiene un empleo, te va a decir, yo no tengo acceso a nada de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo genero un patrimonio? Yo creo que es por pasos. Si tú estás trabajando, lo único que puedes hacer es, si no vas a ver la forma de cómo incrementar tus ingresos, de darle a la empresa en la que trabajas un plus y que ese plus te pueda redituar y crecer en la empresa, lo único que te queda es tratar de optimizar tus recursos y tratar de ahorrar para que con ese ahorro tú puedas invertirlos. Idealmente, a mí me parece que pensar en decir, no, ya tengo un fondito ahí y voy a ahorrar para invertirlo en bienes raíces o voy a invertirlo en la bolsa. O sea, está bien, pero es un poquito, sobre todo el de bienes raíces, no es tan realista porque necesitas un capital importante para hacer dinero importante. Para mí la única opción es el negocio.
Sí. O sea, ahorrar y decir, oye, creo que puedo hacer este negocio y empezar con cositas, o sea, un negocito que te salga. No tienes que montar un negocio, sino que, oye, vi que están vendiendo, como la típica, ¿no? De que compras, una caja de jitomates y ahora vas a vender, en lugar de venderlos sueltos, vas a hacer tu Sí, sí, bolsita sí. de jitomates. Ahora, me estoy yendo al extremo, pero No, pero buscar sí ese es tipo eso. de negocitos que te puedan ir dando de tus ahorros, ir creciendo ese monto y luego eso te dé la oportunidad, te dé la visión, vas a tener más apertura como para en un momento dado Entender más cosas. ver con una visión distinta las oportunidades que se te puedan ir presentando. Y en algún momento vas a decir, oye, es que está esto interesante, ahora sí, a lo mejor hasta asociarte, ¿no? Ya traes esto armado, te asocias con algún cuate, con algún familiar y empiezan a emprender algo, ¿no? O sea, para mí es la forma más realista de poder, digamos, tener acceso en algún momento a generar patrimonio. Ni siquiera estamos todavía llegando a ese punto de crear patrimonio. Primero necesitas una fuente de ingreso Una base. idealmente continua para poder, porque el patrimonio normalmente es algo que tienes ahí, no quiero decir atorado, pero sí es un dinero que está un poquito estancado, ¿no? De alguna manera. Sí, Idealmente eso es lo que voy. generando ingresos. Y así es un bien inmueble, aunque no sea para renta, eso se viene apreciando y tu patrimonio se va incrementando sin que hagas absolutamente nada más que tenerlo ahí, ¿no? O sea, hay mucha gente que de repente compraba terrenos. Fíjate, yo conozco un señor que me cae muy bien, es el papá de una amiga de mi esposa en Vallarta. Y ese señor empezó haciendo negocios, haz de cuenta, negocios, tenían como no restaurante, pero sí vendían lonches, jugos, ese tipo de comida como Como rápida. galletas y que sí. Y abrían uno y luego abrió otro y luego de ahí sacaba y se compraba un terreno, se compraba un departamentito por allá, en lugares así lejanos, donde no estaban en el auge, pero con el paso del tiempo, esas propiedades se fueron quedando dentro de las ciudades, apreciando en valor y ahora, pues el cuate tiene chorro de propiedad y así, o sea, comprando poquito a poquito. Y comprando barato, porque no cuando es el auge, esa es parte es una estrategia de inversión muy interesante, ¿no? O sea, comprar cuando ya todo el mundo está buscando una zona ya se acabó el negocio. O sea, ya se acabó el negocio, digamos, de invertir y dejarlo ahí. Tú tienes que ver una zona donde todavía no está en auge para que puedas comprar barato. Idealmente que con el paso del tiempo se vaya apreciando por lo que se le va acercando, ¿no? Pero este señor hacía ese tipo de negocios y bueno, le ha ido súper bien, ¿no? Tiene propiedades por todos lados, terrenos, departamentos, casas y poquito, ¿no? O sea, entonces, la única manera de llegar a eso para alguien que trabaja en una empresa y que no es empresario, digámoslo así, no es emprendedor directamente, es empezar con un negocito, haciendo deals, ¿no? O Así sea, de, entender cómo funcionan los negocios. pues sí, sí. Y ya después podrías escalar a un nivel ya más de inversionista, ¿no? Ujú. En donde ya más estratégicamente dices, ok, esto va para acá, voy a meterlo a la bolsa, esto voy a meterlo, vamos a comprar 3, 4 apartamentitos para rentar. Esto lo vamos a tener haciendo para comprar un negocio, ¿no? Pero ya estás hablando Sí, de otro nivel. de otro nivel y de cosas que la mayoría de la gente no tiene acceso. Entonces lo importante yo creo que para mí no hay otra manera de darse esa oportunidad en algún momento de tener un patrimonio si no es a través de la generación o creación de una empresa, ¿no? Pero hay que empezar desde pequeño, no tienes que, piensas en empresa y dices, no, pero es que yo no tengo para meterle. O sea, es empezar así con lo que puedas, con lo que puedas, realmente puedes empezar a hacer dinero. O sea, puedes vender a través de las plataformas, ¿no? O sea, los chavos Sí, los del que tianguis. encuentran arbitraje o en el tianguis, o sea, ¿no? Eso de arbitraje funciona, ¿no? De que de repente encuentras un producto en Costco, en algún otro lugar, así algún súper, y lo vendes en Amazon o lo vendes en Mercado Libre con una utilidad, ¿no?
eso funciona y ya eso es un negocito, ¿no? Entonces por ahí puedes empezar, no tienes que empezar así en grande. Yo creo que es la única manera en cómo, digamos, la mayoría de la gente pudiera tener acceso a generar patrimonio, ¿no? Comenzar en pequeño y ir escalando. Sí. Ahora, también importante, los destructores del patrimonio. Las deudas, aquí mencionan los autos que se deprecian rápidamente, la inflación y la falta de educación financiera, Información. ¿no? Entonces, las deudas son peligrosísimas si no son para incrementar tus ingresos de manera segura, ¿no? Porque voy a pedir un crédito porque yo creo que puedo vender. No, o sea, el crédito es cuando ya tienes una certeza, casi casi te ya amarrado el trato y dices, no tengo para esto, pero ya tengo el contrato, ahora sí pide lana y ahí está, ¿no? Nomás la pasas. Pero no para, o sea, endeudarte para meterte a una aventura de si algo va a funcionar o no, Es es un error enorme. un riesgo enorme, ¿no? Y bueno, los carros ya sabemos, ¿no? Los Sí, carros, no tienen. pues ¿cuántos multimillonarios no traen carros viejos, ¿no? De toda la vida que Sí, sí, sí. normalmente eso pasa mucho, ¿no? A los ricos no los ves como ricos, no se ven como ricos, ¿no? Yo lo atribuyo eso a el significado que le das a las cosas. Hay personas que le dan significado a tener el último iPhone, el último coche que salió 2026, le dan valor a tener y no le dan un valor a construir patrimonio porque no lo ven, simplemente o no les interesa o se les hace como que no es para ellos. Entonces, detrás del significado de cada persona es cómo se va desarrollando su vida. Porque ese mismo dinero que le pudiste poner a un iPhone, se lo pudiste poner a un Ujú, experimento en un ujú, negocio que totalmente. posiblemente te hubiera dado más dinero que a solamente estar dando la mensualidad constante de un celular que significa algo para ti, pero pues no te trajo nada más que tener el celular. Después sale el 18 y después es el 20 y su celular ya no es el mismo y se ve. Y contra las personas que, como dices del Señor, o sea que van poniendo poquito a poquito en diferentes canastas y de la nada ya pasaron 20 años y las canastas ya están enormes porque se dio el tiempo de poder hacer eso y no se compró su iPhone sabiendo que sí, el tema del patrimonio por ese lado. Totalmente. O sea, se trata, porque mucha gente cree que es el tema de los ingresos. Claro, es importante incrementar los ingresos, eso te ayuda mucho, pero el objetivo final tendría que ser cómo adquirir activos, ¿no? O sea, generar esos activos patrimoniales que en el futuro obviamente van a ser de mucha ayuda para cuando ya no puedas tener una actividad tan ágil, ¿no? Como en la juventud, ¿no? De alguna manera. Digo, de hecho, pues son etapas, ¿no? Como en la juventud debe ser como tu etapa de acumular, ¿no? De generar riqueza, para que después, precisamente ya que tengas esa generación de riqueza, pases a adquirir activos que te puedan generar ingresos pasivos de manera ideal, ¿no? Ya cuando estés viejito, pues ya es prácticamente preservarlo, ¿no? Preservar el capital. Mucha gente, o sea, familias que tienen mucha lana, pues obviamente generan las family office para que la riqueza trascienda, ¿no? Generacionalmente. Ese es el ideal, ¿no? Pero y obviamente una planeación familiar y mucha, digamos, educación financiera en la familia y cosas de esas, ¿no? Entonces, son etapas, ¿no? Que deben de ir cruzando y yo creo que es importante sí, o sea, ganar dinero te puede cambiar el año, ¿no? O sea, tu año dices, este año gané, güey. Pero si tú empiezas a generar patrimonio y empiezas a generar activos, eso te va a cambiar tu vida, o sea, al final de cuentas, ¿no? Sí, Cómo vivas tu vida. incluso la vida de las Sí, personas que vienen, exacto. que es a lo que iba con el tema de que se queda en la familia, que es capital que se queda y normalmente es para tu familia. Porque lo veo por cómo es posible que este 10% exista, por ejemplo, contra el 90% que no tiene como esa facilidad, entre comillas. Pues posiblemente porque dentro de sus familias anteriormente habían entendido este modelo y lo vienen arrastrando de generaciones Ajá. anteriores, o sea, es de años, o sea, Y bueno, claro que también, pues, te van a decir, ¿no? Si naciste en una familia rica, digamos, si te educan bien,
O sea, me refiero a bien a que no te malacostumbran y te dan todo gratis y porque eso también corres el riesgo de perder la fortuna familiar, ¿no? Pero si te educan bien y le das valor a las cosas y le das valor al dinero que tiene tu familia, pues tienes un empujonzote de inicio, ¿no? O sea, no es lo mismo empezar de cero que te digan, no, como el cuate que llora y que mi papi me dio el departamento en las lomas y nada más me dio dos 2 millones. O sea, se entiende, ¿no? O sea, se entiende el dolor, porque posiblemente para él su realidad es como completamente diferente, pero cuando lo comparas se con la entiende el mayoría, dolor. pero cuando lo comparas con la mayoría, en donde yo me incluyo en la mayoría, cuando lo comparas con la Yo mayoría, también, o sea, es, güey, o sea, esto no tiene Pero sí sucede. O sea, sí, 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 no, como dicen, o sea, no son los mismos problemas los de la gente pobre y la de los ricos, ¿no? No lloran igual, ¿no? Tan sencillo como hay problemas de ricos, ¿no? De que, ay, se me olvidó pagar el club y sí. no me dejaron entrar, ¿no? Se me olvidó mis chanclas. Sí, ¿no? Ay, no me traje el drive del palo de golf porque la voz se la quebró. Se me quebró el palo de golf en pleno fue un problema, ¿no? Sí, definitivamente, pues, cada quien tiene sus temas, ¿no? Pues sí, es menos complejo lidiar con los problemas si hay dinero, ¿no? Aunque tus problemas parezcan similares, no. Sí, no me imagino cómo se sentirán. O sea, la percepción de la realidad, cómo se con todo. Yo creo que o sea, sí se distorsiona definitivamente, ¿sabes? Porque se vive en un entorno muy distinto a la realidad de la mayoría de las personas, ¿no? Inclusive uno se puede dar cuenta cuando, o sea, no sé si viajas o si vas a algún pueblo alejado y empiezas a ver cómo en esas zonas rurales, por ejemplo, la gente vive en una tinta de abarrotes y el comercio que hay entre ellos y, o sea, en condiciones muy precarias, ¿no? No tienes que ser multimillonario para ver o darte cuenta que un sesgo enorme entre los ricos y los pobres. Entonces, bueno, esperamos que haya sido un episodio que les haya gustado. Denos un like, regálenos un like si les gustó. Suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio, Esteban. Sí, ¿Vale? Todos, bye.